El siguiente video que verán a continuación es de un tema el cual, si bien lo sentí, no pasé por la experiencia caótica que se vivió en el epicentro. Sin embargo, tuve la oportunidad de viajar al lugar de los hechos. Por los temas sociales y políticos que voy a analizar, tiene el nivel de controversia de 5. Esto fue lo que viví y lo contaré. El 16 de abril del año 2016 a las 18:58 pm, entre las parroquias de Pedernales y Cojimes en la provincia de Manabí, al noroeste de la costa ecuatoriana, sucedió un sismo de magnitud 7.8. Justo en ese momento había terminado un cumpleaños de mi primo y la gente se había ido. Entonces, de momento cuando comenzó el sismo, el movimiento era extraño porque nosotros en Quito, la ciudad donde vivo, habíamos tenido en el año 2014 unos sismos. Y en comparación, los sismos que habíamos tenido en el 2014 con estos nuevos sismos o este movimiento del año 2016 era completamente diferente. Y lo extraño era el tiempo que duraba. Duró muchísimo tiempo. Este sismo se sintió en todo el Ecuador, incluso al sur de Colombia, pero en la ciudad de Quito, donde yo vivo, se estima que llegó a unos 4 grados. Cuando salimos de la calle pude ver cómo la gente no estaba muy asustada, más era como una curiosidad, decían ¿y esto por qué no para? Incluso había gente que estaba sobre las terrazas de los edificios y mirando con una curiosidad, y seguía, y seguía. Una vez que se terminó el sismo, aparentemente todo estaba bien, no había destrucción de casas, no había cortes de luz, todo correcto. Sin embargo, yo me quedé pensando y decía, ¿qué pasó? Esto no es así, hay algo extraño aquí. Y es que si bien las ciudades más pobladas del Ecuador estaban lejos del epicentro y el sismo fue simplemente un susto, en el epicentro era todo lo contrario. Y es que verán, el terremoto fue tan grave que dañó las comunicaciones y dejó sin luz a todas las áreas afectadas. Así que no podíamos saber qué pasó exactamente. No tenían forma de comunicarse. Debido a esto, mucha gente se fue a dormir, ya que llegaba la noche, no llegaban malas noticias, estaba todo bien. A pesar de eso, me quedé con la intriga y con la expectativa de que vendrían más réplicas sísmicas. Eso no me permitió dormir. Sin embargo, yo necesitaba respuestas urgentemente. Es por eso que entré a Twitter, actualmente X, buscando información. Y es que aún recuerdo la primera imagen que vi. En ese momento no pensé que eran imágenes del Ecuador. Acostumbrados a escuchar los terremotos de Japón, terremoto de Chile, pensando que esos eventos son eventos lejanos. Nunca nos puede pasar a nosotros. Por eso, cuando confirmé que la imagen era de aquí, sinceramente me impresionó. Esa noche no dormí, principalmente buscando si es que alguna autoridad del gobierno se había referido a la situación y es que no encontré nada, puro silencio. A esta movilización que se está realizando en orden, ese es el pedido a la ciudadanía, guardar la calma. Fue al día siguiente a eso de las 7 de la mañana cuando recién se dio un comunicado de las autoridades. Un comunicado que a mi parecer llegó muy tarde, prácticamente pasaron 12 horas desde el terremoto. El día domingo 17 de abril, con la luz del amanecer, pudimos ver la gravedad de los daños. Muerte y destrucción por todas partes. Otro primo que estaba allá en Manta cuenta que después del terremoto mucha gente salió a las calles y se ponían a llorar, se ponían a gritar, muchos se lanzaban al piso y gritaban mirando al cielo, perdónanos Dios, perdona nuestros pecados, no quisimos hacer eso. Lo que mi primo cuenta es que fue una situación muy caótica. Con el transcurso de las horas comenzamos a darnos cuenta cómo el número de muertos, heridos y desaparecidos aumentaba. A pesar de tanta destrucción, también llegaban los primeros videos de personas que eran rescatadas por bomberos y voluntarios. Si bien no era suficiente, era motivo de esperanza. ¿Cómo podemos ayudar? Ese era un pensamiento colectivo. Un país dividido por los políticos dejaba a un lado sus odios temporalmente y fue así que la gente comenzó a enviar toneladas de recursos a las zonas afectadas.
Por ejemplo, no se podían encontrar agua embotellada o alimentos en lata, porque la gente que no fue afectada compraba estos productos y los enviaba. Otro detalle que podemos mencionar es que la gente enviaba sobre estos alimentos y productos mensajes de apoyo y fuerza. Igualmente, la comunidad internacional envió equipos de apoyo y alimentos. Sin embargo, personalmente yo sentía que quería estar allí. Yo quería ayudar a esas personas de una forma más directamente. No soy bombero, no soy policía, no soy rescatista, no estoy trabajando en alguna fundación, entonces no podía hacer eso de ello. Y ese pensamiento daba en mi cabeza muchas vueltas. Hasta que en el tercer día, el día martes, recibí de un conocido una propuesta. Y es que él quería dejar unos productos y llevarlos hacia Manabí. Y estaba buscando personas que puedan acompañarlo. Y yo sin pensarlo dije, claro que sí, hagámoslo. Ese mismo día, pocas horas después, con un pequeño camioncito fuimos al centro de acopio principal donde se almacenaban los productos. Fue allí cuando vi a mucha gente voluntaria comprometida dando su tiempo para envolver los alimentos y subirlos a los camiones. Incluso vi por allí que estaba el alcalde de Quito de la época, que hacía exactamente lo mismo que las demás personas. Una vez lleno el camión de productos, comenzó nuestro viaje. Éramos 3 personas los que viajaríamos al lugar de los hechos. En este momento estamos viendo una caravana de alimentos que sale de Guayaquil. Cuando nosotros igualmente salimos de la ciudad de Quito, fuimos en caravana. Y es que realmente me impresionaba ver que cuando íbamos recorriendo, mucha gente se acercaba a la caravana o había gente que salía de sus casas y se ponía a vernos. Y cuando nos miraban, se ponían a aplaudir. Fue algo interesante porque la gente nos miraba como una especie de héroes. Y pienso yo que era por el compromiso que todos tenían en ese momento, por ayudar a las partes afectadas, ayudar a Manabí y ayudar a Esmeraldas. En nuestro caso, el viaje sería por toda la provincia de Manabí, pasar por las ciudades El Carmen, Chone, Puerto Viejo y llegar hasta Manta. La policía nos abrió paso y nos escoltaba hasta salir de la ciudad. Después la caravana tomaba el camino rumbo hacia la costa. Sin embargo, debo mencionar que yo vi a varios camiones que se fueron por otros rumbos y me parecía raro. A mi parecer, muchos camiones se robaron productos. Y es que una vez que salíamos de la ciudad, nadie controlaba. Y es que habían tantas toneladas de productos por tanta ayuda que se enviaba que tranquilamente podían hacer eso. Ese mismo día, martes, llegamos a las 10:30 de la noche a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Y para descansar nos fuimos a la casa de unos familiares de Luis, con el plan de levantarnos a las 2 de la mañana y seguir. Aquí fue cuando escuché los primeros rumores que se decían. Una historia que nos contaron era como una familia había estado en su casa y de repente colapsó, matando al papá y la mamá, dejando a sus hijos huérfanos y que pedían si alguien podía adoptarlos. O decían que habían camiones que no podían llegar a su destino porque eran interceptados por personas extrañas. Mientras más nos acercábamos a las partes afectadas, más historias así escuchábamos. Como teníamos previsto, a la madrugada del día miércoles nos despertamos a las 2 de la mañana para seguir con nuestro viaje y fue cuando tomamos esta foto. Y es que aún recuerdo que antes de salir yo me subí al camión y recuerdo que me agarré del camión y moví el camión y yo pensé, soy muy fuerte para mover el camión. Por un segundo no pensé ni me acordé de las réplicas y es que justo en ese momento pasó una réplica de unos 30 segundos y el camión se movía. Y yo después entendí que no era porque yo me había subido, entendí que era por esas réplicas. Esa fue la única réplica que puedo decir que sentí en todo el viaje, no sentí más réplicas. Una vez que salimos de la ciudad de Santo Domingo, entramos ya a la provincia de Manabí, a la ciudad de El Carmen, a eso de las 4 de la mañana. Y fue allí cuando yo vi por primera vez y única vez en todo el viaje una casa completamente colapsada. Y es que me di cuenta una cosa, cuando una casa colapsa, te quedan una losa bajo otra losa junto a las paredes. Pero cuando van los rescatistas y comienzan a buscar si es que hay alguien allí, comienzan a romper y fraccionan. Hay pequeños fragmentos de piedras. Es decir, que en esa casa estaba ya con pequeños fragmentos. Entonces, yo quiero pensar eso, que en esa casa rescataron a alguien y salvaron a alguien. Porque si bien tú podías ver la casa, 4 de la mañana, era un panorama muy lúgubre, un panorama feo, aumentado por la oscuridad. Quiero pensar que en ese lugar rescataron y salvaron una vida, no que falleció alguien en ese lugar.
Para poder llegar a Chone entramos a una parte de montes donde iba la carretera. Allí vi muchos lugares donde habían sucedido derrumbes. También vi en la carretera casos de licuefacción del suelo. Eso pasa cuando el agua subterránea sale a la superficie, como por ejemplo podemos ver en este video. Otra cosa que también recuerdo era ver unos pájaros negros que volaban por todas partes. Esos eran unos pájaros carroñeros, ya que en el ambiente había un olor a muerte, y quiero creer que ese olor era por el ganado que había muerto después del terremoto. Esos pájaros carroñeros hacían más lúgubre todo el viaje. Una vez que llegamos a la ciudad de Chone, el primer edificio que vi fue el hospital, y me impresionó ver que su estructura estaba aún en pie, pero con cuarteados enormes en sus paredes. Después lo demolieron, pero el hecho de que se haya mantenido firme salvó vidas. Fue en la ciudad de Chone donde hicimos la primera entrega de alimentos e insumos. Las personas que recibieron esa ayuda estuvieron muy agradecidos. La siguiente ciudad que iríamos sería la ciudad de Portoviejo. En el camino pudimos ver cómo la gente se paraba al lado de las carreteras pidiendo ayuda. Algunos tenían cartelitos que decían ayuda. Pero las caravanas de alimentos no eran las únicas. En todo el camino se podían ver caravanas de bomberos, ambulancias, rescatistas. Todas esas caravanas iban a la zona cero de cada ciudad y pueblito. Se conocía como zona cero a las partes más afectadas de los centros urbanos. Y hubieron muchas zonas ceros donde muy poca ayuda llegaba, o donde recién después de 5 días estaban llegando estas caravanas de ayuda profesional. Todo era un caos, y es que era como estar viviendo una película de terror. Todo era muy raro. Ya en la ciudad de Portoviejo igualmente entregamos alimentos, incluyendo alimentos e insumos a un familiar que vivía allí. Debo mencionar que por todos los lugares que recorrimos de Portoviejo jamás vi una casa colapsada. Solo vi casas que tenían cuarteados enormes, y también casas que no tenían paredes. Sin embargo, algo que me impresionó era cómo estaban las personas de la ciudad, y es que cuando caminaban por la calle, miraban fijamente a un lugar. Tenían una mirada perdida, era como que estaban confundidos. Si podría decir una palabra, eran como zombies. Y es que el dolor, la destrucción, la desesperanza, pienso que les puso en ese estado emocional, un estado que yo jamás había visto antes en personas. Y ya por último destino, la ciudad de Manta, aunque no entramos a la ciudad. Fuimos a sus alrededores a dejar los últimos insumos de alimentos. La experiencia que viví cuando yo viajé al lugar de los hechos es una experiencia que nunca olvidaré, y es que realmente me marcó. Vi la importancia de lo que es ayudar a otros, la importancia de lo que es dar un momento para por lo menos compartir. Si bien yo no estuve como rescatista o en el lugar de los hechos al 100%, el hecho de haber viajado, el hecho de haber conocido cómo era el lugar, pude entender muchas cosas, y es que valoro mucho esa oportunidad que tuve yo para poder viajar al lugar. No sé cómo vivieron esta experiencia mis dos compañeros William y Luis, pero fueron un buen equipo de viaje. Lo último que puedo decir es que cuando hay un evento humano importante, no solo nos guiemos por las noticias, también tratemos de ir al lugar de los hechos. Solo así podremos tener un mejor criterio y comprender cuál es la realidad. Pero bueno, esta fue mi experiencia, y este es un video que he querido hacerlo desde hace mucho tiempo, y lo he estado aplazando año por año, pero dije, creo que en este 9º año del terremoto es el momento. Sin más que decir, yo me despido. Bye bye.